En esta ocasión comenzamos nuestra ruta en un lugar muy cercano a la capital, un lugar donde se acentúa el contraste entre la moderna ciudad que hoy es Madrid y los vestigios de los que fueron los primeros pobladores de estas tierras. Bajo nosotros, restos de animales prehistóricos y sobre nosotros, las máquinas más avanzadas de nuestra civilización. Nuestro recorrido rodea las pistas. Incluso pasamos por debajo de ellas y bordeamos la torre de control del aeropuerto de Barajas. Nos encontramos en una planicie que acotan las orillas del Jarama y los cerros de Paracuellos. También estos terrenos son el cementerio en que reposan los restos de una fauna que supera los 10 millones de años. Aunque hoy en día nuestra vista es atraída por el espectáculo del incesante tráfico aéreo de Barajas. Cercana al aeropuerto se encuentra la población de Paracuellos, desde la que se domina un maravilloso panorama. Al fondo tenemos Barajas y nos relajamos viendo cómo aterrizan y cómo despegan sus aviones. Este es un magnífico observatorio para poder apreciar los edificios más particulares de Madrid, como las Torres Kío, la Torre Picasso o el televisivo Pirulí. Y por supuesto la capa de polución que rodea esta ciudad, mirad. Observamos la inmensidad de la gran ciudad y su oscura capa de polución de la que nos escapamos para buscar lugares más tranquilos. Aunque antes de alejarnos definitivamente y perder de vista la gran ciudad, no podemos olvidarnos de que aquí se encuentra el que quizás sea el más emblemático cementerio de nuestra última guerra civil, el denominado de los Mártires de Paracuellos. Llegamos a Talamanca y nos situamos ante los arcos de su puente romano que se mantuvo durante siglos y en época medieval se reacondicionaría ampliando el arco mayor y añadiendo tajamares. Uno de los detalles que más sorprende de este puente es que se ha quedado sin río, pues el curso del Jarama fue desplazado. Si nos fijamos, se puede apreciar el quiebro brusco que experimenta el entronque entre lo nuevo, medieval, y lo antiguo, romano, y el ensanche, a la entrada del puente que serviría para detener a los viajeros y cobrarles los derechos de pontaje, que tan a rajatabla mantendría la iglesia toledana como dueña de la Talamanca cristiana. Nos introducimos en la histórica localidad cuya modesta dimensión actual contrasta con su brillante pasado. Hasta en algunas de sus casas puede verse alguna inscripción visigoda labrada en piedra que acredita que Talamanca continúa siendo un lugar vivo tras concluir la dominación romana. Las fuentes históricas contienen abundantes referencias a un gran asentamiento fortificado islámico y a la importancia de Talamanca en la defensa de la ruta del Jarama. La vida como importante núcleo urbano musulmán continúa durante siglos hasta su conquista definitiva que se produjo tras la entrega de Toledo a Alfonso VI en 1085. En un extremo de la Plaza Mayor encontramos el Morabito, según llaman en el pueblo al restaurado ábside de la que fue iglesia mudéjar de los Milagros.
En los primeros tiempos de vida cristiana sin sobresaltos, Talamanca fue posesión de los arzobispos toledanos que hicieron de ella un próspero asentamiento, como demuestra el hecho de que en el siglo XIII contaba con 5 templos. Subsiste la cabecera románica del de San Juan, de buena sillería, cuya tipología encaja perfectamente con lo que se hacía en las tierras castellanas del norte. No podemos abandonar Talamanca sin referirnos al edificio denominado La Cartuja, levantado a partir del siglo XVII por los monjes cartujos del monasterio del Paular para establecer sus graneros. Seguimos la ruta del Jarama hasta Torrelaguna, a pie de sierra, en un paraje sin apenas ventajas panorámicas ni defensas naturales, que debe interpretarse como la imposición de los factores económicos sobre los estratégicos en el origen del asentamiento. Torrelaguna solo sería una simple atalaya en tiempos islámicos. De ella no queda más muestra que un dibujo de 1629 en el que se ve la torre cilíndrica, probable referencia en torno a la cual se edificaría el caserío en algún momento entre la conquista cristiana y el año 1390, en que se constituye en villa por privilegio de Juan I. Entre ambos momentos se levantaría el cerco amurallado que rodeó completamente el caserío, pese a que hoy apenas quedan restos de la muralla y ha desaparecido completamente la atalaya que estaría en el origen de la Torrelaguna actual. La Torrelaguna que contemplamos hoy corresponde a una ciudad dominada durante siglos por los arzobispos toledanos. Según dice la tradición, en este mismo lugar se encontraba la casa donde nació en 1436 el cardenal Cisneros. A él se deben gran parte de los monumentos y obras que hay aquí, como por ejemplo el convento de las franciscanas descalzas, el granero o el templo gótico de María Magdalena. El templo de Santa María Magdalena bien pudiera denominarse como la Catedral de los Cardenales, pues 3 de ellos son los promotores de tan soberbia obra. Las 3 naves se ejecutan y cierran sus bóvedas con el apoyo decidido del cardenal Mendoza. Años más tarde, el cardenal Fonseca se ocupa de rematar el templo añadiendo la portada meridional. La torre, algo corta para las dimensiones que llega a alcanzar el templo, es obra de Juan Campero, labrada en 1512 con escudos de la villa y de Cisneros y un chapitel apiramidado que se decora con escamas al modo habitual de la zona. La portada, que se construye por el mecenazgo de Cisneros, consta de una decoración renacentista con un relieve representando un tema tan toledano como la imposición de la casulla San Ildefonso. En el interior podemos destacar el anónimo del Cristo de Cisneros, la talla de la Magdalena del escultor Carmona, la soberbia capilla del Inquisidor Vélez o de San Gregorio, con tallas odantes de los fundadores y un extraordinario retablo del XVI, rejas renacentistas, púlpitos, pinturas y el soberbio coro que hay que agradecer a la generosidad del cardenal Fonseca, pero todo ello requiere una reposada visita. Tampoco es obvio darse una vuelta por el entorno urbano que creció a partir del momento de esplendor cisneriano. Podremos visitar edificios comunales como la Lóndiga o Alfolí de la Sal, religiosos como el convento de los franciscanos, nobiliarios como los palacios de Arteaga, Pozo o Salinas, o casas singulares como la llamada de San Isidro o la portada de Juan Gamarra.
Nos dirigimos al pantano, pero antes hacemos una parada aquí en lo alto para poder divisar el entramado urbano de Torrelaguna por el que hemos caminado antes. Saliendo de Torrelaguna se mantiene viva la remota atalaya musulmana de Arrebatacapas. Esta atalaya formaba parte de un conjunto de observatorios creado en tiempos de Abdelrahman III para apoyar el poblamiento con ciertas garantías de protección frente a posibles incursiones cristianas. Así nos encontramos con otros restos como la atalaya del Berrueco, el Vellón o Venturada, todas en una excelente posición para la vigilancia del territorio. En la actualidad, parte de estas tierras han sido anegadas por las aguas que retiene el pantano del Atazar, el mayor y más moderno embalse de la red del canal de Isabel II. Un mar de agua cristalina que emerge entre los montes que preceden a la Sierra Madrileña. Merece la pena bordear el pantano visitando pueblos con encanto como el Berrueco, el Atazar o Cervera de Buitrago y disfrutando de las diversas vistas que se nos ofrecen. Un espectáculo imponente con la interminable vista de las aguas embalsadas. Esta presa es una imponente obra con más de 130 metros de altura. Aquí se embalsa el agua que sacia la sede de Madrid y de muchísimas localidades de alrededor. Esta zona es muy propicia para realizar deportes acuáticos como piragüismo, windsurf o esquí acuático, como es el caso del pueblo de Cervera de Buitrago, donde además podemos realizar otras actividades, tanto para niños como para mayores, como la escalada en rocódromo, la equitación o el tiro con arco. Hay que seguir ganando altura en la Sierra Norte para situarnos en otros embalses más modestos. El del Vellón es el más antiguo y de más reducida capacidad, que siempre ofrece una bella estampa con limpias y quietas aguas y verdes laderas cubiertas de pinos. Un poco más adelante encontramos el de Puentes Viejas, que aprovecha un cañón del río Lozoya para levantar un gran muro de unos 200 metros de longitud y de unos 60 metros de altura. Nos encontramos en la llamada Sierra del Rincón, donde visitaremos pequeños pueblecitos llenos de historia y de encanto, y una vez más disfrutaremos de la naturaleza de la Sierra de Madrid. Aquí las construcciones se basan en sólidas mamposterías para defenderse del rigor del invierno y todo está tratado conforme a las formas tradicionales. Tal es el caso de pueblos tan encantadores como Pradena del Rincón, con su encantadora iglesia románica de sabor rústico y sus casonas de arquitectura popular. Dejando a un lado Montejo, nos dirigimos al puerto de la Iruela, un elevado mirador de atormentada orografía con afilados espolones de sierra.
Frente a él se alzan otros ilustres gigantes como el Cerro Porrejón, que supera los 1800 metros, o el Pinar de Bañaderos, situado a más de 1600. Todos ellos establecen la separación entre las cuencas del Lozoya y la del Alto Jarama. También el pueblo de La Iruela es un ejemplo vivo de la arquitectura popular serrana. Admiramos sus calles y casas rehabilitadas para lo que hoy es la primera fuente de ingresos de la zona, el turismo de fin de semana. Cerca del pueblo está el curso del río Jarama y después de dar un pequeño paseo hacemos una parada en este increíble lugar para reponer fuerzas y poder seguir el camino. Volviendo sobre nuestros pasos, visitamos otros pueblos con encanto como Montejo de la Sierra o Orcajuelo de la Sierra y nos recreamos ante algunos de sus edificios tradicionales más destacados. Y finalmente terminamos nuestra visita por la zona en Horcajo de la Sierra, localidad que tuvo su importancia en el pasado, ya que era cabecera y representante de todas las aldeas del contorno ante el corregidor de Buitrago. Llegamos a Braojos, una localidad que esconde una multitud de pequeños secretos. La torre de su templo es un ejemplo, único en la provincia que responde al modelo medieval en el que los campanarios fueron utilizados en momentos de peligro inminente para otear el contorno, avisar de la amenaza y refugiar a los vecinos. En el interior del templo descubrimos una especie de museo de retablos, con la singularidad de que aquí todos son propios del templo. Braojos es una localidad situada a unos 1200 metros de altitud, pero estando en ella nos sentimos tentados a ascender hasta casi los 2000, que es la altura del Cordel del Somosierra. Aprovechamos la oferta hípica del lugar para adentrarnos en un bosque de pinos silvestres, muchos de cuyos ejemplares alcanzan más de 20 metros de altura. La ascensión por el pinar, por un sendero bien trazado, nos permitirá ir descubriendo los tesoros forestales de este espacio, en el que los pinos conviven con acebos, tejos y piornos, que proporcionan un paisaje muy hermoso en cualquier estación del año. Nos encontramos en Buitrago de Lozoya, cabecera señorial de la Sierra Norte. Su situación tan estratégica era la clave del dominio de este territorio, ya que cortaban el paso del río Lozoya, lo cual impedía el acceso al puerto de Somosierra. Los desfiladeros y puerto de Somosierra han sido escenario de la mayor parte de las invasiones peninsulares, por lo que el de Buitrago debía ser un emplazamiento primordial en la defensa de la zona. El recinto amurallado de Buitrago mide casi 1 kilómetro y está constituido por dos elementos principales: un muro de 2 metros de grosor y una altura media de 6 metros que recorre la parte superior del talud del río.
y el muro sur de mayores dimensiones y solidez para defender el espacio desprotegido del foso natural del río. Esta estructura, pese a que la documentación histórica escasee, se levantaría inicialmente por los musulmanes en el siglo XI en plena Reconquista y sería muy reformada en los siglos siguientes. El castillo, situado junto a la coracha, con uno de sus laterales al borde del río, es ya una construcción plenamente cristiana del siglo XV, de arquitectura mudéjar, realizada en ladrillo y mampostería, con 7 torres rematadas por arcos de medio punto, levantada por iniciativa de los Mendoza. El templo que vemos a nuestros pies también se levantaría por los mismos años que el castillo y es otra de las piezas arquitectónicas que merece nuestra atención. Adentrándonos en la parte más moderna de la localidad, descubrimos un tesoro oculto. Un colofón digno de esta ruta de contrastes que nos introduce en pleno siglo XX de la mano de Pablo Ruiz Picasso. Y es que el barbero de Picasso de toda la vida, Eugenio Arias, era hijo del pueblo y fue reuniendo pequeñas obras del maestro pacientemente para algún día donarlas a su pueblo. Y aquí está la colección, lista para que el viajero, que ha iniciado un viaje evocando estas tierras, tal como serían millones de años antes del hombre, concluya su periplo, visitando la obra de un artista que ha revolucionado el arte moderno de nuestro tiempo. El comienzo de la primavera en Buitrago nos ofrece una estampa que bien se parece a la del invierno, cuando estos lugares se ven cubiertos por un maravilloso manto de nieve.